Cuando nadie pudo ayudarla, fue una mujer olvidada quien vio la verdad. Antes de continuar, síguenos, dale like al video y comenta desde qué país nos estás viendo. La casa parecía un mausoleo, grande, silenciosa, fría. En el pueblo de San Isidro del Valle, un lugar pequeño rodeado de tierras secas, huertas antiguas y caminos de polvo, todos sabían quién vivía ahí. La familia Montoya era dueña de casi todo lo que importaba. Tierras, bodegas, camiones, contactos. Pero dentro de aquella casa enorme, la riqueza no traía paz. Las cortinas permanecían siempre cerradas. Los empleados caminaban despacio, casi sin hacer ruido. Y en el segundo piso, en un cuarto lleno de muebles caros que nadie disfrutaba realmente, vivía Valeria Montoya. Tenía 17 años y no abría los ojos desde hacía casi 8. No era ciega, no estaba en coma, no tenía ninguna enfermedad que la medicina pudiera nombrar. Valeria simplemente no abría los ojos. Caminaba por la casa con los brazos ligeramente extendidos, rozando las paredes. Comía sola, despacio, con la cabeza inclinada. Se bañaba, se vestía, dormía y despertaba. Pero nunca miraba. Su padre, don Esteban Montoya, era uno de los hombres más poderosos de la región, dueño de tierras, de empresas, de favores. Había construido su imperio con trabajo duro y con silencios bien pagados. No lo entendía, no lo aceptaba. ¿Cómo puede una hija mía vivir así? Se repetía a sí mismo, encerrado en su despacho, cuando la casa ya estaba en silencio. Esteban había traído neurólogos de la capital, psiquiatras de Guadalajara, especialistas en traumas, terapeutas alternativos, incluso un curandero que prometía sanar lo imposible. Nada funcionó. Valeria escuchaba todo en silencio, respondía cuando le hablaban. Su voz era suave, casi un susurro. «Estoy bien, papá». «No estás bien», gritaba él. «No abres los ojos desde hace años». Ella bajaba un poco más la cabeza. «Lo sé». Y después de eso, él ya no sabía qué decir. Los médicos decían que no había nada malo con sus ojos. Las pupilas reaccionaban, los párpados funcionaban. Ella podía ver, solo que no quería o no podía. Nadie lo sabía con certeza. La última vez que Valeria abrió los ojos fue cuando tenía 9 años. Era una tarde de domingo. Estaba en casa, sola con su padre y 2 empleados. De pronto, gritó. Un grito agudo, desesperado, que recorrió la casa entera como un eco. Cuando Esteban llegó al salón, la encontró encogida en una esquina, temblando, con las manos cubriéndose el rostro. «¿Qué pasó? ¿Qué viste?» Ella no respondió, solo temblaba. Y desde ese día, nunca volvió a abrir los ojos. Los primeros meses fueron un infierno. Esteban intentó de todo: terapias intensivas, medicamentos, internaciones breves en clínicas privadas. Valeria resistía en silencio. Con el tiempo, él dejó de forzarla. Contrató a una enfermera, adaptó la casa, quitó muebles, cerró puertas y aprendió a convivir con una hija que vivía en la oscuridad. Pero nunca dejó de buscar respuestas. En las noches en que bebía solo, Esteban repasaba una y otra vez ese domingo. ¿Qué había pasado realmente? Él estaba en casa, trabajando en el despacho. Nada fuera de lo normal, nada que explicara aquello. Valeria nunca habló, nunca dio una pista. Cuando alguien le preguntaba qué había visto, ella respondía siempre lo mismo. «No me acuerdo». Pero Esteban sabía que sí recordaba. Lo sabía por la forma en que su cuerpo se tensaba cuando alguien mencionaba el pasado, por la manera en que contenía la respiración cuando oía las palabras «abrir los ojos». Ella recordaba, y eso lo volvía loco, porque si recordaba y no hablaba, entonces había algo que no podía decirse. Algo terrible, algo que había destruido su infancia por completo. Y Esteban Montoya, el hombre que compraba tierras y silencios, no sabía qué era.
Solo sabía que, de alguna manera, la culpa era suya. Los empleados de la casa le tenían miedo a Valeria, no porque fuera agresiva, al contrario, era educada, tranquila, casi invisible, pero había algo inquietante en verla caminar por los pasillos con los ojos cerrados, en oírla murmurar a veces, en notar que sabía exactamente dónde estaba todo, como si pudiera ver a través de los párpados. Una vez, un jardinero nuevo movió una silla del comedor. Valeria estaba al otro lado de la habitación. De pronto, giró la cabeza. «Cuidado con la silla», dijo, con voz suave. El hombre se quedó helado. Ella no podía haber visto. Ni siquiera estaba de frente. Renunció al día siguiente. La única persona que no le tenía miedo era Rosa, la ama de llaves. Una mujer de poco más de 50 años, cabello recogido, manos ásperas de tanto trabajar. Rosa llevaba años en esa casa. Había visto crecer a Valeria. Había visto el matrimonio de Esteban desmoronarse. Había visto a la madre de la niña irse sin mirar atrás. Y había visto el día en que todo cambió. Nunca hablaba de eso, ni con Esteban, ni con los médicos, ni consigo misma. Pero a veces, cuando Valeria pasaba junto a ella por el pasillo, Rosa contenía la respiración y desviaba la mirada, como si temiera que la muchacha, aun con los ojos cerrados, pudiera ver dentro de ella. Valeria pasaba los días en su cuarto. Leía libros en braille que su padre había mandado adaptar. Escuchaba música. A veces dibujaba, siempre con los ojos cerrados. Los dibujos eran extraños, líneas cruzadas, formas sin sentido, colores oscuros. Esteban los guardaba todos. Pensaba que quizá algún día alguien podría entenderlos. Nunca ocurrió. Por las noches, Valeria permanecía despierta, sentada en la cama, de espaldas a la ventana, escuchando los sonidos del pueblo. Sabía que su padre bebía solo en el despacho. Sabía que Rosa lloraba en silencio en la cocina. Sabía que los empleados hablaban de ella cuando creían que no escuchaba. Ella escuchaba todo, porque cuando no abres los ojos, el mundo se vuelve más ruidoso. Y Valeria había aprendido a escuchar. Escuchaba las mentiras, las medias verdades, los silencios pesados que decían más que cualquier palabra. Y sabía que algún día alguien haría la pregunta correcta. Alguien uniría las piezas. Alguien descubriría lo que ella había visto. Pero hasta entonces mantendría los ojos cerrados, porque la verdad era peor que la oscuridad. Y la oscuridad, al menos, era segura. Nadie en San Isidro del Valle sabía su nombre verdadero. En el pueblo la llamaban Doña Eulalia. Algunos, simplemente la vieja de la plaza. Otros, con menos paciencia, la loca que habla sola. Vivía, si es que eso podía llamarse vivir, en un banco de cemento, bajo la sombra de un jacarandá viejo, a unas 4 cuadras de la casa de los Montoya. Tendría 70 años, tal vez más, el rostro marcado por arrugas profundas. El cabello blanco, siempre despeinado, le caía sobre los hombros. Vestía casi siempre lo mismo. Una falda oscura gastada, un suéter lleno de remiendos, sandalias viejas. A su lado, una bolsa de tela raída. Dentro llevaba cosas que nadie entendía por qué guardaba. Papeles doblados, tapas de botellas, un peine roto, fotografías partidas de personas que ya no existían para nadie. Doña Eulalia no pedía limosna. No se acercaba a la gente, no insistía, no reclamaba nada, solo se sentaba ahí y observaba. Los vecinos del pueblo ya se habían acostumbrado a su presencia. Algunos le dejaban comida, otros ropa usada. La mayoría simplemente la ignoraba. Pero doña Eulalia veía todo. Veía los camiones entrar y salir de las bodegas Montoya. Veía a los empleados caminar rápido con la cabeza baja. Veía a don Esteban salir temprano, siempre impecable, y volver de noche, con el rostro cansado. Y veía a la muchacha.
a Valeria. Algunas tardes Valeria aparecía en el balcón del segundo piso, siempre sola, siempre con los ojos cerrados. Se quedaba ahí, quieta, como si estuviera sintiendo el aire, el viento caliente del pueblo, los sonidos lejanos de la plaza. Y doña Eulalia la miraba, no con lástima, no con curiosidad, con reconocimiento, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. En la casa Montoya había reglas claras: no dejar que vagabundos se acercaran, no abrir el portón a desconocidos, seguridad ante todo. Pero Mateo, el chofer, tenía el corazón blando. La veía todos los días cuando salía con la camioneta, y siempre que podía, le dejaba algo: un bolillo, una fruta, un vaso de café. A don Esteban no le gusta eso, le advirtió una vez Rosa. Don Esteban no tiene que enterarse, respondió Mateo, y siguió llevándole cosas. Un día Mateo se detuvo frente a doña Eulalia como siempre, pero esa vez ella no tomó la comida. Levantó la vista lentamente y dijo: «La muchacha está sufriendo». Mateo sintió un escalofrío. «¿Cómo sabe eso?» «Lo sé», respondió ella sin darle importancia. «Usted nunca ha entrado a esa casa, nunca ha hablado con ella». Doña Eulalia esbozó una sonrisa triste. «No hace falta entrar para saber cuando alguien está huyendo de algo». Mateo no supo qué responder. Ella tomó el bolillo, asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y volvió a sentarse en su banco. Pero Mateo no pudo sacarse esas palabras de la cabeza. Esa noche, mientras cenaban en la cocina, se lo comentó a Rosa. La mujer de la plaza dijo que la muchacha está sufriendo. Rosa dejó de lavar los platos. ¿Y qué sabe ella? No sé, pero fue raro, como si entendiera. Rosa se secó las manos con calma. «Mantén a esa mujer lejos de aquí, Mateo. La gente de la calle solo trae problemas». «No trae problemas, solo se sienta ahí». «Entonces déjala ahí». Pero Mateo no pudo dejarlo pasar. En los días siguientes empezó a hablar más con doña Eulalia. Descubrió que no estaba loca, que no hablaba sola por costumbre. Era lúcida, observadora, inteligente. «¿Usted siempre vivió así?», le preguntó un día. Ella miró hacia el horizonte. «Todos tuvimos otra vida alguna vez». «¿Y qué pasó?». Tardó en responder. «Lo perdí todo. Casa, familia, nombre». «¿Cómo?». «Como se pierde todo», dijo. «Poco a poco, hasta que no queda nada». Mateo sintió un nudo en el pecho. No quiere volver, empezar de nuevo. Doña Eulalia soltó una risa suave. ¿Volver a dónde? ¿Empezar qué? Lo miró con esos ojos cansados que parecían ver más allá. Hay personas que pierden tanto que ya no queda camino de regreso. Solo queda el presente. Mateo guardó silencio. Sintió que hablaba de algo más grande que ella misma. Fue un martes por la mañana cuando todo empezó a cambiar. Don Esteban salió de la casa más temprano de lo habitual. Estaba nervioso. Tenía una reunión importante. Mateo tenía la camioneta lista, pero cuando intentaron salir, el portón no se abrió. El control no funcionaba. El sistema eléctrico falló. «¡Carajo!», maldijo Esteban, golpeando el tablero. «Voy a llamar al electricista, señor», dijo Mateo. «No hay tiempo. Tengo que salir ya». Esteban bajó del vehículo, furioso, caminando de un lado a otro. Entonces la vio. Del otro lado del portón, sentada como siempre, estaba doña Eulalia. Y lo estaba mirando directamente. No con miedo, no con sumisión, con algo que se parecía demasiado a comprensión. Una rabia irracional subió por el pecho de Esteban. «¿Qué hace esa mujer ahí?». «Siempre se sienta ahí, señor», respondió Mateo. «¿Siempre? ¿Y nadie la ha corrido?». «No molesta a nadie. No quiero gente de la calle frente a mi casa». Mateo bajó la cabeza, pero doña Eulalia no apartó la mirada, y algo en esos ojos hizo que Esteban se sintiera incómodo.
como si ella supiera algo que él no quería que nadie supiera. El electricista llegó media hora después. Arregló el portón. Esteban salió tarde, refunfuñando, pero al pasar miró por el retrovisor. Doña Eulalia seguía ahí. Y por primera vez en muchos años, don Esteban Montoya sintió algo que no sentía desde aquel domingo. Miedo. Esa noche, Valeria estaba en el balcón, ojos cerrados, viento tibio en el rostro. De pronto, escuchó una voz, baja, ronca. Venía de la calle. No tienes que tener miedo. Valeria se quedó inmóvil. Sé que estás escuchando, continuó la voz, y sé por qué no abres los ojos. El corazón de Valeria empezó a latir con fuerza. ¿Quién es usted? Alguien que vio lo mismo que tú. Valeria contuvo la respiración. No es tu culpa, dijo la voz. Nunca lo fue. Y luego, silencio. Valeria permaneció ahí, temblando, durante largos minutos. Cuando logró moverse, corrió a su cuarto y cerró la puerta con llave. Pero la voz seguía resonando en su cabeza. Yo sé por qué no abres los ojos. Rosa la encontró encogida en la cama. ¿Qué pasó? Nada, susurró Valeria. Estás temblando. Estoy bien. Rosa miró por la ventana y vio a doña Eulalia, sentada en la plaza, inmóvil, mirando hacia la casa, como si estuviera esperando algo. Esa noche, don Esteban Montoya no pudo dormir. Se quedó en el despacho hasta tarde, con un vaso de tequila entre los dedos, mirando la ventana cerrada. La imagen de la mujer de la plaza no se le iba de la cabeza. Ese modo de mirarlo, sin miedo, sin respeto, como si lo conociera, como si supiera. Maldita vieja, murmuró llevándose el vaso a los labios. Pero el alcohol no calmó nada. Al contrario, le trajo recuerdos, recuerdos de aquel domingo, de los gritos, del cuerpo en el suelo, de la niña parada en la puerta. Apretó los dientes. No pasó así, se dijo. No fue así. Pero su mano temblaba. En el segundo piso, Valeria tampoco dormía. Estaba sentada en la cama, abrazándose las rodillas, los ojos cerrados con fuerza. La voz seguía ahí. No es tu culpa. Nunca nadie le había dicho eso. Nunca. Durante años todos habían actuado como si no hubiera pasado nada. Como si ella hubiera imaginado todo. Como si su silencio fuera normal. Pero esa mujer sabía. A la mañana siguiente, Rosa notó que Valeria estaba distinta. Más callada, más tensa. ¿Dormiste algo?, le preguntó. Un poco. ¿Soñaste? Valeria negó con la cabeza, pero no era verdad. Había soñado con su madre, con su rostro borroso, con su voz llamándola desde lejos. Rosa salió a la cocina inquieta y se encontró con Mateo. La vieja de la plaza habló con la muchacha. Dijo, en voz baja. Mateo se quedó helado. ¿Qué? Anoche, desde la calle. Valeria la escuchó. ¿Y don Esteban? Todavía no sabe. Mateo sintió un peso en el pecho. Esto no va a terminar bien. Y no terminó. Esa misma tarde, don Esteban mandó llamar a los guardias. Quiero que esa mujer desaparezca de la plaza, ordenó. Hoy mismo. ¿La llevamos a la comisaría?, preguntó uno. Me da igual, solo no quiero volver a verla. 2 horas después, los guardias se acercaron a doña Eulalia. Ella estaba sentada como siempre, con su bolsa en el regazo. Tiene que irse, le dijo uno, sin rodeos. ¿Por qué? Orden del dueño de la casa grande. La plaza no tiene dueño. Está causando molestias. Yo no molesto a nadie. Habló con la hija del patrón. Doña Eulalia sonrió apenas. Solo le dije la verdad. Tiene que irse, repitió el guardia. O llamamos a la policía. Doña Eulalia suspiró. Se levantó despacio, con dificultad. Está bien, me voy. Caminó arrastrando los pies hasta perderse en una calle lateral. Nadie notó que Mateo observaba todo desde la camioneta. Y algo dentro de él se rompió. Esa noche, Mateo no volvió directo a la casa.
Buscó a doña Eulalia por las calles del pueblo. La encontró bajo un puente, sentada sobre cartones. «Sabía que vendrías», dijo ella sin sorpresa. Mateo se sentó frente a ella. «Lo siento, no debió pasar. No es culpa tuya. Él le tiene miedo», dijo Mateo. «Mucho miedo». Doña Eulalia lo miró con atención. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?» 5 años. ¿Y sabes qué pasó con la madre de la muchacha? Mateo negó. «Nadie habla de eso. Pero tú quieres saber». Mateo dudó. «Sí». Doña Eulalia guardó silencio un momento. Luego sacó una foto vieja de su bolsa. Era una joven sonriendo. «¿Quién es?», preguntó Mateo. «Mi hija». «¿La perdió?». Ella asintió. Vio algo que no debía ver. Y nadie la protegió. Mateo sintió un escalofrío. «¿Cree que Valeria...?» «Si nadie la ayuda, sí». Mateo apretó los puños. «Entonces ayúdeme a ayudarla». Doña Eulalia lo miró largo. «Llévame con ella». Mateo sabía que estaba cruzando una línea, pero no podía volver atrás. Esperó a que don Esteban viajara a la capital. La casa quedó en silencio. Entraron por la cocina. Subieron las escaleras despacio. Mateo tocó la puerta. «Valeria, soy yo». «Silencio. Traje a alguien que quiere ayudarte». La puerta se abrió. «¿Usted?», susurró Valeria al reconocer la voz. «Sí», dijo doña Eulalia. «La mujer de la plaza. No debería estar aquí. Lo sé, pero vine por ti». Valeria temblaba. «Nadie puede ayudarme». «Yo puedo», respondió la anciana, «porque yo también viví en la oscuridad». Valeria apretó los labios. «Entra». Se sentaron frente a frente. «¿Por qué no abres los ojos?», preguntó doña Eulalia, suave. «Porque cuando lo haga, lo veré otra vez». «¿Qué viste?». Las manos de Valeria empezaron a temblar. «A mi madre, en el suelo». Doña Eulalia no dijo nada. «Y a mi padre, encima de ella». El silencio se volvió pesado. «Me hicieron prometer que no hablaría», continuó Valeria. «Dijeron que yo había entendido mal, que era una niña». «Pero no lo eras», dijo doña Eulalia. «Eras una testigo». Valeria rompió en llanto. Yo cerré los ojos y nunca más pude abrirlos. Doña Eulalia la abrazó. «Los secretos que duelen no protegen», susurró. «Encierran». Valeria respiró hondo. «¿Y ahora qué hago?». Doña Eulalia levantó el rostro. «Ahora buscamos la verdad». Mateo apareció en la puerta. «Tenemos que irnos. Ya». Doña Eulalia se levantó. «Volveré», le dijo a Valeria. «Cuando estés lista». Valeria asintió. Y por primera vez en años sintió algo distinto. Esperanza. Los 3 días siguientes fueron los más inquietantes en la vida de Mateo. Dormía poco. Comía mal. Tenía la cabeza llena de preguntas que nadie quería responder. Cada vez que miraba a Valeria, caminando por la casa con los ojos cerrados, sentía una culpa que no sabía explicar. No era su culpa, pero tampoco era inocente. Había trabajado para don Esteban Montoya durante años. Había visto cosas, había callado otras, y ahora, por primera vez, ya no podía fingir que no sabía nada. Doña Eulalia tenía razón. Siempre había alguien que sabía. Y ese alguien era la propia Valeria. Pero también tenía que haber pruebas, documentos, papeles. Nada de lo que había pasado aquel domingo podía haber desaparecido del todo. «Las casas ricas siempre guardan archivos», le dijo doña Eulalia cuando Mateo fue a verla bajo el puente. «Guardan todo, incluso lo que quieren olvidar». «¿Quiere que revise la casa?», preguntó él nervioso. «Quiero que mires donde nadie mira». Mateo tragó saliva. Esa tarde, aprovechando que don Esteban aún no regresaba del viaje, entró al despacho. El corazón le latía fuerte. Abrió cajones, revisó carpetas, contratos, facturas, escrituras. Nada. Entonces vio el cuadro, un paisaje antiguo, torcido apenas hacia un lado. Lo movió. Detrás, empotrado en la pared, estaba el cajón fuerte. Mateo cerró los ojos un segundo.
Claro, murmuró. No sabía la combinación, pero sabía quién sí. Fue a la cocina. Rosa estaba preparando café. Rosa, dijo intentando sonar natural. ¿Tú sabes la clave del cajón fuerte del despacho? Ella lo miró con desconfianza. ¿Para qué? Don Esteban me pidió un documento antes de viajar. Dijo que estaba ahí. Rosa frunció el ceño. Nunca te pide eso. Mateo sostuvo la mirada. Hubo un silencio largo. Finalmente, Rosa suspiró. Es la fecha de nacimiento de Valeria, todo junto. Mateo sintió un nudo en la garganta. Gracias. Volvió al despacho. Marcó los números con dedos temblorosos. El cajón se abrió. Dentro había dinero, joyas y una carpeta de cuero marrón. La abrió y el aire se le fue del pecho. Documentos legales, fotografías y un acuerdo firmado. El nombre saltaba a la vista. María Elena Cruz Montoya, la madre de Valeria. Mateo leyó. Acuerdo extrajudicial, sin custodia, sin derecho de contacto, compensación económica conforme a lo acordado. Abajo, una anotación escrita a mano. En caso de incumplimiento, se procederá con acciones legales. Mateo sintió náuseas. Don Esteban no solo había hecho desaparecer a esa mujer, había comprado su silencio. Tomó fotos de todo con el celular. Guardó la carpeta exactamente como estaba. Cerró el cajón. Salió del despacho con las piernas flojas. Esa noche mostró las fotos a doña Eulalia. Ella leyó despacio. La amenazó, dijo. Le quitó a su hija y luego le prohibió volver. Y ella aceptó el dinero, dijo Mateo, con rabia. ¿Aceptó o sobrevivió? Mateo no respondió. Aquí hay una dirección, señaló doña Eulalia. Un pueblo en el estado de Zacatecas. Puede ser antigua, pero es un inicio. Mateo respiró hondo. Voy a buscarla. No, corrigió ella. Vamos. Al día siguiente pidió permiso en la casa. Dijo que tenía un asunto familiar. Tomó la camioneta, pasó por doña Eulalia y salieron del pueblo antes del amanecer. El camino fue largo, 4 horas de silencio, polvo y pensamientos. ¿Ya hizo esto antes?, preguntó Mateo rompiendo el silencio. Buscar a alguien que desapareció, respondió ella. Sí. ¿La encontró? Doña Eulalia negó lentamente. No a tiempo. No hablaron más. Llegaron a San Miguel de Abajo, un pueblo pequeño, calles estrechas, casas bajas. La dirección los llevó a una vivienda sencilla. Golpearon. Nadie respondió. Una vecina abrió la puerta de al lado. ¿Buscan a María Elena? Mateo asintió. Vivía aquí, dijo la mujer, pero se fue hace un par de años. Estaba muy enferma. ¿Sabe a dónde fue? Trabajaba limpiando en una escuela. Tal vez ahí sepan. Fueron a la escuela. La directora los atendió con cautela. María Elena Cruz. Sí, trabajó aquí. ¿Sabe dónde está ahora? La mujer suspiró. Tiene cáncer. Vive en Fresnillo con una hermana. Está en el hospital. Mateo sintió que el estómago se le hundía. Horas después, estaban frente al hospital. Doña Eulalia caminaba despacio. ¿Y si no quiere vernos?, preguntó Mateo. Entonces nos iremos, respondió ella. Pero tenemos que intentarlo. La hermana lo recibió, desconfiada. ¿Qué quieren de ella? Que sepa que su hija la necesita, dijo doña Eulalia. Hubo un silencio. Pasen. María Elena estaba pálida, delgada, cansada. Cuando escuchó el nombre de Valeria, empezó a llorar. No, yo no puedo volver, dijo. Él me destruyó. Y aún así, tu hija te esperó 8 años, respondió doña Eulalia. Con los ojos cerrados, María Elena quedó inmóvil. 8 años, Mateo asintió. Nunca volvió a abrirlos. María Elena se cubrió el rostro. Entonces fallé como madre. Doña Eulalia tomó su mano. Todavía puedes hacer lo correcto. 2 días después, María Elena regresó al pueblo. Entró a la casa Montoya de la mano de su hija.
Valeria la reconoció sin verla. Mamá. Y lloraron juntas. Largo. Profundo. Esa noche, Valeria durmió con los ojos entreabiertos. Por primera vez. La casa Montoya nunca volvió a ser la misma después de ese día. No hubo gritos, no hubo escándalos, no hubo policías ni cámaras, pero algo se había roto para siempre. Valeria permanecía sentada en la sala, tomada de la mano de su madre, como si soltara los dedos significara perderla otra vez. Sus ojos, aún sensibles, parpadeaban lentamente. Cada rayo de luz dolía. Cada sombra parecía demasiado real, pero no los cerraba. María Elena estaba débil. El viaje la había agotado. El cáncer no perdonaba. Aún así, insistió en quedarse. «No me voy otra vez», dijo, firme, aunque sea por poco tiempo. Rosa observaba todo desde la cocina, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a limpiar. Mateo se mantenía a un lado, incómodo, pero con la cabeza en alto. Había cruzado un punto sin retorno, y doña Eulalia se sentó en una silla junto a la ventana, como si siempre hubiera pertenecido ahí. 3 días después, don Esteban Montoya regresó. Entró a la casa con paso firme, hablando por teléfono, sin imaginar nada. Cuando levantó la vista, se detuvo en seco. María Elena estaba sentada en la sala, viva, real, mirándolo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz seca. «Vine a ver a mi hija», respondió ella, tranquila. Esteban miró a Valeria, y algo en su pecho se apretó, porque ella lo estaba mirando, directamente, con los ojos abiertos. «Valeria», susurró. Ella se levantó despacio. Cada paso era una decisión. «Yo sé lo que pasó», dijo. «Siempre lo supe». Esteban tragó saliva. «Tú eras una niña, no entendiste». «Entendí», lo interrumpió. «Y me obligaste a callar». El silencio fue espeso. «Me hiciste creer que estaba loca», continuó Valeria, «que había imaginado todo, y para no ver más, cerré los ojos». María Elena apretó los labios. «Le robaste la infancia», dijo, «y a mí, la maternidad». Esteban no respondió. No tenía palabras. Por primera vez, su dinero no servía. «No te voy a denunciar», dijo Valeria. «No necesito eso». Esteban levantó la mirada, confundido. «Pero tampoco te voy a proteger más». Eso fue peor que cualquier amenaza. Esteban se fue al despacho, cerró la puerta y no volvió a salir en toda la noche. 2 meses después, María Elena murió. No fue una muerte ruidosa, fue silenciosa, como su ausencia, pero antes tuvo tiempo. Tiempo para abrazar a su hija, para pedir perdón, para contarle la verdad completa. Valeria lloró, gritó, se rompió y volvió a levantarse, porque ya no estaba sola. Doña Eulalia empezó a ir todos los días a la casa. Nadie volvió a echarla. No era una invitada, era parte de algo nuevo. Valeria la buscaba para hablar, para escuchar, para entender. «¿Por qué me ayudó?», le preguntó una tarde. Doña Eulalia sonrió. «Porque nadie me ayudó a mí». Mateo siguió trabajando ahí, pero ya no era el mismo. Sabía que había hecho lo correcto, aunque le hubiera costado todo. Esteban Montoya envejeció de golpe. Se volvió más callado, más pequeño. El poder no lo abandonó, pero la autoridad sí. Valeria volvió a estudiar, salía al pueblo, caminaba por la plaza. Un día se sentó en el banco donde antes estaba doña Eulalia y miró a la gente, miró al mundo, con miedo, con dolor, pero con los ojos abiertos. Hay silencios que no protegen, solo destruyen. Hay verdades que duelen, pero liberan. Y a veces, quienes el mundo ignora, los pobres, los viejos, los invisibles, son los únicos que realmente ven. Porque cuando lo pierdes todo, ya no te queda nada que esconder. Gracias por acompañar esta historia. Si te conmovió, deja tu like, compártela y comenta desde dónde nos ves.
Tu interacción ayuda a que estas historias sigan siendo contadas.